continuamos estudiando la moderna y seguimos analizando nuevas variantes en nuestro repertorio de 4, alfil G7, caballo F3, la jugada que comenzamos a estudiar en el capítulo anterior. Nosotros jugaremos D6 y aquí las blancas, en lugar de jugar C3, que es lo que hemos visto en el capítulo anterior, o de jugar caballo C3, que esto estaría transponiendo, si nosotros jugamos caballo F6, estaríamos transponiendo a la Pirc, una de las líneas principales donde el blanco estaría jugando la variante posicional. En lugar de estas jugadas, las blancas pueden jugar también alfil C4, que es una variante muy interesante y ha sido popularizada sobre todo por el mejor jugador del mundo, Magnus Carlsen. Campeón mundial debería decir también, pero bueno, sabemos que es el número 1 hace muchos años y muchas veces cuando él juega algo se vuelve tendencia. Así que la línea de alfil C4 es muy interesante. El blanco no define si juega caballo C3 o no, pero por lo general esta línea está asociada a un dama E2 de las blancas en algún momento. Y aquí la jugada principal de las negras es caballo F6. No podemos darnos tantos lujos. Ahora mismo el caballo va a ir a F6, amenazamos el peón central, nos queremos enrocar, así que esta debe ser la jugada más natural para nosotros. Y también, y antes de pasar a lo que son las líneas principales, me gustaría añadir un modelo de una partida que he visto. Ahora mismo les digo los jugadores. Sé quién juega con negras. Me había olvidado quién lo jugó esto con blancas, pero bueno, esta partida es entre Chadaev, gran maestro conocido, contra el jugador de élite Mamediarov, super gran maestro, que en esta posición jugó E6 con negras. Sé que esto puede sonar raro, pero me gusta este tipo de esquemas hipopótamo, sobre todo cuando las blancas tienen el alfil en C4. Es como que las blancas, para castigar el típico esquema hipopótamo, que es, seguramente lo conozcan, lo hayan visto en muchas partidas blitz, para el blanco castigar este tipo de esquemas es mejor tener, por ejemplo, un peón en C4 o en C3, pero es como que el alfil en C4 no le proporciona al blanco ninguna ventaja en particular. Al contrario, nos dejaría a nosotros con negras, en alguna que otra variante, jugar D5 y aprovechar que el alfil está en C4. De hecho, este es otro truco, porque el alfil está en C4, nosotros tenemos opciones, como por ejemplo aquí, si las blancas juegan caballo C3, esta jugada es muy interesante. Acá voy yo por jugar D5 y nuevamente nos estamos aprovechando de que las blancas tienen el alfil en C4. Si esto no fuera así, no tendríamos esta posibilidad de jugar caballo por E4, que en otras palabras estaríamos liquidando el centro. Entonces, antes de pasar a todas las líneas principales, mencionar que este E6 es muy interesante y vamos a ver cómo fue esta partida Chadaev contra Mamediarov. Las blancas jugaron alfil B3, quitando el alfil ante posibles D5. Claro que si jugamos D5 ahora, las blancas más que contentas de jugar E5 y algún día incluso intentar entrar en las debilidades como la casilla F6. Entonces nosotros luego de alfil B3 seguimos fiel al estilo hipopótamo y esto ha sido jugado en una partida de élite, así que obviamente tiene que tener algún sentido con negras, tan malo no puede ser. Y lo que más me gusta de este tipo de posiciones es que si el blanco juega E5, aún no tenemos el peón en D5 nosotros. Podemos mantener la tensión central y este peón de E5 suele ser muy débil para las blancas, salvo que él coma en D6, pero en ese caso la estructura nos está favoreciendo a nosotros. Controlamos muy bien el centro, tenemos amplias diagonales para nuestros alfiles, nos enrocamos sin ningún problema. Creo que lo crítico en este tipo de líneas es qué pasa si el blanco juega D5. Como se imaginarán, si bien podemos comer en D5, me inclino mucho más por E5 y pasar esquemas de India de rey.
Incluso el alfil de B7 puede volver a C8 de ser necesario. Parece como que esto es mucho mejor para el blanco, pero el alfil de B3 tampoco es el mejor de los alfiles y esto compensa las debilidades que podamos tener en el flanco de dama. Y por supuesto que aquí, como no hemos jugado caballo F6, puede que incluso el F5 venga antes de la cuenta. Aunque claro que para jugar F5 antes tengo que jugar H6. Recuerden que hay que evitar variantes como caballo G5 de las blancas. Pero al ser una posición tan cerrada, diría que va a ganar quien juegue mejor. Las chances en sí son parejas. Así que una línea muy a tener en cuenta. Y volviendo a la partida Chadaev-Mamediarov, alfil aquí, B6, enroque, alfil B7, las blancas jugaron torre 1, caballo D7, muy lógico. El blanco también juega un plan más que razonable y de hecho con blancas los que juegan esta línea de alfil C4 es para jugar con C3, dama E2, pasar el caballo por D2 a F1, a G3, un plan muy típico del Ruiz López en la española, ¿verdad? El blanco le gusta jugar de esta manera. Pero nosotros con negras estamos muy flexibles y seguimos viendo cómo fue esta partida. H6, muy interesante, el blanco hace el plancito típico y aquí las negras se liberan con C5. Una posición muy flexible donde nuevamente ganará quien juegue mejor. Veo que con negras controlamos muy bien los posibles saltos de las blancas, eso no es ningún problema. Nuevamente estamos flexibles en el centro, podemos incluso pensar en jugar en el flanco de dama. Y están todas las piezas en el tablero. ¿Qué más se puede pedir? Si jugamos a ganar, esto es lo mejor para nosotros. Y también debo añadir que esto, ahora que lo veo al revés, ¿verdad? Esto lo he jugado en un blitz en chess.com contra nada más y nada menos que Nakamura, que me jugó exactamente igual que estamos viendo aquí con negras. Con blancas, el autor, en este caso yo, un jugador muy posicional, jugué esta estructura, de hecho jugué alfil F4 para presionar, me juega con E5, de hecho así también fue la partida Chadaev contra Mamediarov, y es una partida muy larga donde, como siempre digo, ganará quien juegue mejor. Dama de 2 suena muy tentadora, pero rey H7, y las negras están muy flexibles. La tensión en la columna D se puede solucionar con torre a D8. No tenemos mucho realmente. Y parece increíble, pero las jugadas que estaba haciendo por instinto fueron las que sucedieron en la partida Chadaev-Mamediarov. El blanco comió. Y claro, caballo por E5 y las negras se van liberando cada vez más. Incluso F5 puede ser, ahora que el rey no está en G8, pero si el blanco hubiese jugado de otra manera, como por ejemplo D5, las negras se pueden expandir si quieren en el flanco de dama y en algún momento puede que F5 también sea muy interesante. Es realmente este hipopótamo una línea que me llama mucho la atención, quizás no tenga la mejor de las famas, pero realmente no tenemos grandes problemas con negras y como siempre digo, ganará quien juegue mejor. Si queremos evitar teoría pesada, el hipopótamo, esta es una de las mejores variantes para jugar el hipopótamo, porque el alfil en C4 tampoco es que sea un gran alfil. Y como hemos visto, el blanco se ha visto obligado a perder un tiempo aquí con alfil B3 para evitar algún D5 por parte de las negras. Bueno, con esto dicho, podemos pasar luego de alfil C4 a caballo F6, que como les contaba es la línea principal por parte de las negras, y aquí las blancas tienen dos opciones. Una es caballo C3, que personalmente no me gusta tanto. Generalmente el blanco en estos esquemas ubica el peón en C3, y la otra, que es la más jugada por parte de las blancas, dama E2. Esta jugada sí deja la opción de jugar caballo C3 o C3 para las blancas. Pero bueno, vamos a empezar
con caballo C3. Y por cierto, antes de olvidarme, seguramente se pregunten qué pasa si las blancas juegan E5. Esto no es muy bueno, peón por peón. Bueno, si peón por peón hay dama por D1. Y puede que hasta estemos ganando material con caballo G4. Así que peón por, las blancas deberían tomar de pieza. Aquí nos enrocamos. Y para el blanco esto no suele ser tan bueno, porque nosotros tenemos muchas maneras de enfrentar al caballo de E5, cambiar piezas y eventualmente liberarnos. Esto no reporta muchas ventajas al blanco. Incluso en lugar de caballo F D7, esta jugada suele ser muy buena también. Motivando los cambios, o en todo caso jugar caballo B6, ocupar la casilla D5, no suele ser esto gran cosa para el blanco. Por eso E5 no la vamos a ver tan seguido. Así que nuevamente caballo C3 o dama E2. El blanco tiene que defender el peón de E4. Así que luego de caballo C3, he dicho en el análisis, en una de las variantes, que caballo por E4 es muy interesante. De hecho lo es, pero prefiero enrocarme primero para evitar cualquier tipo de cosas inesperadas. Prefiero enrocarme, con el rey en el flanco rey voy a estar más seguro. Y ahora sí, si el blanco se enroca, tengo dos opciones para elegir. Una es alfil G4, que sería la variante más agresiva, y la otra es comerse el peón de E4. ¿Por qué no? Es la refutación por excelencia de esta línea con blancas. El blanco por lo general se come la pieza y luego de D5 la posición es bastante igualada. El blanco tiene que jugar alfil D3, de lo contrario, si juega por ejemplo alfil por D5, nosotros nos quedaremos con el par de alfiles. Aquí comemos por supuesto, alfil por, aquí hay muchas opciones, pero por ejemplo caballo D7 para jugar C5 lo antes posible y hacer valer nuestro alfil. Esto me parece una de las rutas más rápidas para igualar. De hecho, en lugar de caballo D7, C5 directo también me gusta mucho. El blanco puede comer, pero aquí tenemos entre otras damas C7 y no le va a durar mucho el peón de más a las blancas. El peón de B2 está en el aire, el de C5 también, caballo A6 está a la vista. Realmente estas posiciones suelen ser muy cómodas y como hemos visto hay muchas opciones. Si no les convence C5, en ese caso pueden jugar caballo D7 y C5 la jugaremos sin sacrificar nada. En el peor de los casos caballo F6 y seguimos sacando las piezas. No olvidarnos que en algunas líneas alfil G4, alfil por F3 también puede ser parte de nuestro plan. Es como que si queremos realmente igualar del todo con negras, si el blanco juega con caballo C3 podemos intentar comer el peón de E4. Aquí enroque, y si enroque, comer el peón es de lo más directo que tenemos a la igualdad. También el blanco podría aquí ser más agresivo y jugar alfil por F7 y a torre por caballo por E4. Pero este tipo de posiciones me suele gustar mucho el par de alfiles de las negras. D5 es muy interesante. Por más que el blanco salte, tengo torre F5 o torre F6 y luego empezaré a echar sus piezas. Pero para estar bien seguros con negras, aquí sí caballo por E4, alfil por, torre por, caballo por, puedo jugar H6 primero y luego sí empezaré a echar las piezas del blanco poco a poco. El blanco le va a costar mucho el hecho de no estar jugando con los alfiles. Al blanco le falta el alfil de casillas claras y esto tarde o temprano se va a notar. Es bien sabido que este alfil por F7 no es tan bueno para las blancas. Por el contrario, las negras son las que tienen la ventaja en el largo plazo. Y estas variantes donde las negras logran liquidar el centro y jugar D5 también son conocidas por ser igualdad como mínimo. Pero hay casos donde, por ejemplo aquí, caballo F6, caballo C3, enroque, donde jugadores con negras no quieren jugar una posición tan tranquila, donde a lo mejor están jugando a ganar de una manera
más importante, digamos, donde no quieren tantas simplificaciones, entonces alfil G4 es una de esas jugadas candidatas para evitar simplificaciones. Y luego de H3, que es la jugada que seguramente va a venir, alfil por, dama por, y aquí caballo C6. Como se imaginarán, ponemos presión en el peón de D4 y buscamos la posición típica de la defensa india de rey. Si el blanco juega alfil E3, por ejemplo caballo D7 es muy interesante. Nuevamente buscamos el D5 por parte de las blancas, insistimos en eso. O incluso, luego de alfil E3, que así fue la partida Vallejo-Pons contra Gashimov, las negras jugaron E5. Y claro, si las blancas juegan D5, bingo, tenemos la posición que estábamos buscando. Al margen de caballo D4, que es muy interesante, porque luego de dama D1 hay caballo D7, y tenemos un buen caballo en D4, o incluso caballo H5. Al margen de esto, una vez que alfil E3, E5, una vez que el blanco juega D5, tenemos como mínimo caballo E7, y luego seguimos con los planes de la India de rey. Parece que el blanco está mucho mejor. El ordenador aquí dice clara ventaja blanca, pero porque sobreestima el espacio y el par de alfiles. Pero bueno, sabemos que el alfil de C4 no es muy bueno, y este es el tipo de posiciones que el ordenador suele sobrevalorar al blanco. Pero en la práctica no es tan fácil, y por supuesto que las negras tienen sus chances. Y aquí estamos mencionando una línea más bien secundaria, porque caballo por E4 es la jugada que iguala por completo. Y es más, muchas veces a mí mismo me ha pasado que me he olvidado de este truco y con blancas he jugado alfil por F7. También contra Nakamura en chess.com he jugado así con blancas, pero muy pronto el par de alfiles se empezó a notar y quedé muy mal con blancas en esa partida. Entonces, como digo, alfil G4 es un intento por crear otro tipo de posiciones, no es la variante principal. Otra opción, si no quieren comer en E4, que como digo es lo mejor, técnicamente lo más preciso, caballo C6 también es muy interesante. Démosle la oportunidad a nuestros rivales de jugar D5 y de caer en posiciones de India de rey. Puede que tengamos algún tiempo de menos, pero mientras el carácter de la posición sea cerrado y conozcamos los planes, bueno, puede que nuestro rival se vaya perdiendo en ideas, mientras que nosotros sabemos lo que hay que hacer. Por ejemplo aquí, comparado a las otras indias de rey que hemos visto, las blancas ni siquiera pueden mover el peón C, y el alfil en C4 no está tan bien. Lo que quiero decir es que al margen de los tiempos que estamos perdiendo con negras, las blancas tendrán que adaptarse a la nueva posición cerrada. Y me apuesto mucho a que aquí luego de caballo C6 muchos de nuestros rivales jugarán D5, porque es realmente una jugada que el blanco no se va a resistir a jugar. Gana espacio, nos hace perder un tiempo, pero bueno, muchas veces estas son las jugadas que inclinan la balanza a nuestro favor. Al menos inclinan el carácter de la posición a nuestro favor, porque conocemos bien los planes. Así que lo que queda ver, luego de alfil C4, caballo F6, recordemos el E6 de Mamediarov, muy interesante, caballo F6, dama E2 es otra de las líneas que tenemos que ver, y aquí las negras suelen tener dos opciones. Enroque, a mi modo de ver, es la más fácil de jugar con negras, y aquí voy a hacer una pequeña mención. He mencionado mi partida contra Andrei Kin en Islandia en Reykjavik 2017. Esto lo jugué con blancas contra Andrei Kin, y él, en lugar de enroque, que es la jugada principal, me jugó C6. Claro que C6 tiene una idea en particular, amenaza a caballo por E4 seguido de D5. Por ejemplo, si me enroco, las negras, bueno, pueden jugar D5 también, ocupando el centro, pero esta jugada también es muy interesante. Dama por y D5. Y por lo general, las posiciones suelen ser muy igualadas. El blanco
si no juega aquí con precaución, al menos con D5 estaríamos perdiendo el centro, o en todo caso el par de alfiles. Y esto obviamente no nos interesa a nosotros con blancas. Entonces C6 tiene, contra dama E2, C6 tiene ese objetivo, ¿no? Amenazar el peón de E4 y también amenazar D5. Pero bueno, aquí alfil B3 evita todo eso. Las negras se pueden enrocar, las blancas también. Aquí Andrei Kim me jugó alfil G4, intentando no comer y que mi dama quede mal en F3, caballo BD2. Y bueno, es una posición donde las blancas están mejor, no sé si por mucho, pero es cierto que conservan la ventaja del par de alfiles, que todavía no lo tengo, pero cuando juegue H3 las negras es muy probable que coman. Y bueno, es una posición con chances para ambos bandos, pero sí es cierto que los alfiles de las blancas se pueden notar y de hecho en la partida en un momento tuve clara ventaja. Al final fue tablas, pero bueno, es un muy buen resultado teniendo en cuenta que Andrei Kim es uno de los mejores jugadores de élite de la actualidad, campeón de Rusia, ¿no? Ni hablar. Personalmente ha sido un gran resultado. Pero yendo a las variantes, aquí luego de dama E2, el C6 es muy interesante. A mí personalmente me gusta más enroque por parte de las negras, porque conservo la posibilidad en el futuro de jugar tanto alfil G4 como caballo C6 y presionar aún más el centro de las blancas. Luego de enroque, las blancas se enrocan y aquí, bueno, C6 sigue siendo posible. De hecho, esto podría ser una transposición a mi partida con Andrei Kim. Pero alfil G4 es la jugada que he visto que más me gusta con negras. La idea es jugar caballo C6, de ser posible, y por qué no, en algún momento poder jugar E5 y tentar al blanco a jugar D5, que son las posiciones que queremos jugar. Así que aquí luego de alfil G4 he encontrado algunas partidas que las voy a citar. Una es Mozart contra Navarra y la otra es Bachier-Lagrave, uno de los mejores jugadores del mundo, contra Gashimov también. Vamos a empezar luego de esta posición por la partida de Mozart contra Navarra, donde el blanco juega E5, que estas jugadas suelen causarnos dudas a nosotros con negras. El blanco juega de manera agresiva, pero realmente confío en la capacidad del negro aquí para contragolpear en el centro. De hecho, Navarra aquí jugó caballo E8. Si las blancas comen en D6, no hace más que activar nuestras piezas. Esto favorece muchísimo al negro. Amenazamos el alfil por F3. Esa dama está totalmente sobrecargada. Amenazamos caballo F5. En fin, el blanco con el E5 que ha jugado, si come en D6, no tendría ningún sentido. En la partida jugaron torre D1. Las negras juegan caballo C6. Y a pesar de la falta de espacio, el blanco tiene grandes problemas en sostener al peón de E5. Y esta posición creo que las negras tienen muchas posibilidades de contragolpe. Y el blanco es como que está empujando mucho con pocas piezas. Entonces vemos que en la partida intentó alfil D5, que es una jugada muy extraña. Pero claro, el blanco no encuentra manera de defender bien al peón de E5, o en todo caso de parar alfil por F3. Estoy seguro que el blanco durante la partida pensó en esta jugada para enlazar los caballos, pero claro, aquí se empiezan a ver los problemas de la posición del blanco. Y claro que si juega alfil B5 o alfil D5, que es lo que jugó en la partida, las negras, además de dama D7, para seguir sacando las piezas, también puede pensar en un dama C8, que es muy interesante, y de a poco vamos sacando las piezas con negras. Puede que dama F5 también sea parte del plan, o caballo B4. El blanco puede que aquí esté entrando en una trampa, avanzando demasiado. Sé que esta línea puede sonar difícil de jugar, contra E5, jugar caballo E8, pero realmente y mucho más fácil me parece comer.
porque aquí el blanco tiene que tomar de peón y por ejemplo podemos jugar caballo D5. No es tan grave como parece, las blancas siguen con el peón en E5 débil, puedo sostener el caballo de D5 con C6 y a este peón no sé quién lo va a defender algún día. Es muy difícil para el blanco aguantar el peón de E5, esa dama de E2 no está tan bien ubicada, se expone alfil por F3 todo el tiempo y la dama de E2 sí podemos decir que está sobrecargada al defender F3 y E5. Y si torre de 1, tengo simplemente C6. Quizás sabiendo esto es mucho más fácil jugar esta línea, porque claro que cuando nos hacen D por E5, perdón, cuando hacemos E5, si comemos y comemos, caballo D5 al principio da miedo por la columna D, pero si vemos que C6 defiende con éxito y luego podemos quitar la dama amenazando el peón, no vamos a tener ningún problema. Así que esta línea también me parece muy interesante para las negras. Y en cierto modo me recuerda a la defensa alequine, donde el negro juega con menos espacio, pero el blanco tiene un peón en E5 que es un objetivo de ataque. Entonces, volviendo a la línea principal, alfil C4, caballo F6, dama E2, enroque, alfil G4. Ahora las blancas pueden jugar H3, que es sin dudas la jugada crítica. Si hace cualquier otra, por ejemplo C3 o caballo BD2, como juega contra Andreikin, puedo hacer caballo C6. Amenazo caballo por D4. Incluso si H3 puedo hacer esto y estoy completamente ganado con negras, o al menos con peón de más. Y si me juega C3, puedo jugar E5. Y nuevamente caemos en el tipo de posiciones que estamos buscando. Si D5, caballo E7. Si H3 aquí puedo evaluar si comer en F3 o incluso si volver con el alfil y jugar en plan India de rey. Sea por E8 o por H5 y luego jugar F5. Y aquí en esta línea, luego de C3, aquí caballo BD2, caballo C6, amenazo. C3, E5, también se me ha dado la oportunidad de jugar con negras contra H3, comer, caballo por, el centro no está del todo cerrado, pero puedo comer en este caso, hay juego en la columna, y si peón por D5. Justo a tiempo llegamos con negras y el blanco se queda con un peón aislado. Tiene el par de alfiles, pero el peón de D4 se ve muy feo, se viene torre E8, la dama, torre de 8. No imagino al negro que esté peor en esta posición. Con todo creo que son las blancas las que tienen que luchar para no caer en una posición peor con el peón aislado. Así que ideas vemos muchas. Creo que la clave de esta línea es mantener la posibilidad de jugar C6 o caballo C6 con negras. Y por supuesto, y lo que más deseamos es entrar en esquemas de India de rey con E5. Así que volviendo a este orden de alfil G4, creo que el blanco no tiene que perder tiempo y jugar H3 lo antes posible, porque claro, aquí nos obliga a comer en F3. Dama por, caballo C6, lógico, el blanco si juega D5 ahora es muy sospechoso, puedo jugar caballo E5 en el peor de los casos. C3, E5, muy lógica, y el blanco en esta partida que es Bachier contra Gashimov jugó torre de 1. Vemos como un gran jugador de élite como es Bachier no ha jugado D5. Claro, para el ordenador esta jugada es muy atractiva, pero en verdad es un error de las blancas, porque cierra la posición en el momento equivocado. Está la columna F con la torre en F8 y los planes de la India de rey están más vivos que nunca. El alfil de C4 bastante inútil. Entonces el blanco prefiere mantener la tensión. Y es aquí donde las negras jugaron torre 8. Esta jugada nuevamente nos tiene que recordar a un torre E8 que hemos visto de Aronian. Ubicamos la torre en la columna E, amenazamos el peón de D4 y en muchas líneas el peón de E4 también, y esto hace que el blanco no pueda lidiar con este problema y jugar D5.
y el blanco se ve más que tentado a jugar D5 ahora, porque nuestra torre en E8 no está en la columna F. Entonces el blanco aquí asume que gana un tiempo. Pero no nos importa porque cerramos la posición y luego podemos jugar torre F8. De hecho, así jugó Gashimov contra Bachier y terminó ganando una partida muy interesante. Bachier, jugador top 5 del mundo, rara vez pierde con blancas, así que es notable que haya perdido contra una moderna y precisamente esta línea. El blanco ha jugado muy bien, por supuesto, evitando un poco los planes de las negras, aunque aquí personalmente en lugar de caballo H5 también me gusta esta jugada. Puede que F5 más que probablemente la juguemos, pero además ponemos un ojo en el flanco de dama, por eso caballo D7 también me parecía muy interesante. Aquí se produce una posición muy rara, luego del caballo G3, las negras comen, el blanco toma de peón, el blanco quiere abrir líneas y diagonales para sus alfiles, y aquí G4, una jugada muy extraña. Las negras tienen muchas posibilidades, pueden incluso mantener la tensión con dama D7, pero aquí Gashimov no resistió y jugó F4, lo cual me parece muy interesante porque cuanto más cerrada esté la posición, más chances de ataque tenemos. Imaginen aquí que podemos entrar con el alfil o jugar G5, caballo G6 y luego caballo H4. Las ideas para las negras son muchas y el blanco está bloqueando con una dama en F3. Es como que se ve sospechoso esto con blancas. Ni mencionar que el blanco no ha empezado su ataque en el flanco de dama todavía, entonces es muy interesante jugar este F4 que hizo Gashimov aquí. Aunque dama D7 es muy interesante también manteniendo la tensión. Eso es lo que recomienda el ordenador, jugar dama D7 aquí. Pero bueno, la partida, para no irnos por las ramas, el blanco aquí juega G5, que también es muy interesante, frenando los planes de las negras. Otra gran jugada de Gashimov, posiblemente para caballo G8 y H6, desprenderse de ese peón de las blancas que puede ser molesto. Rey H1, y aquí es donde las negras, a mi modo de ver, han hecho una jugada increíble que es C6. ¿Y por qué digo increíble? Porque las blancas tienen una torre en D1, esta diagonal, el blanco come en C6 y de repente se abre rotundamente la posición. El negro aquí tuvo una estrategia muy arriesgada que es asumir, ¿no?, que se abren líneas diagonales para los alfiles, pero las negras tenían la esperanza de en algún momento jugar D5, posiblemente E4, avanzar los peones y desestabilizar al blanco. Y de hecho, eso fue lo que ocurrió en esta partida, que les recomiendo que la estudien detenidamente, pero C6 no es obligatorio con negras en absoluto, es una jugada de triple filo, no la jugaría contra un jugador como Bachier, donde en una sola jugada le activo todas las piezas, pero bueno, el negro ha tenido éxito, así que sin dudas merece esto ser estudiado con más detenimiento. H6 la veo más fácil de jugar, un poco, ¿no?, para despejar, abrir líneas en el flanco de rey, quizás jugar de esta manera, en algún momento G5 y G4, una partida más razonable, ¿no? Y no le estoy dando tanto contrajuego al blanco en el flanco de dama y en el centro. C6 estoy abriendo voluntariamente el flanco de dama. Otra variante que le gusta al ordenador, que también es muy difícil de ver, es esta. Caballo C8, para caballo B6, para amenazar aquí. Si H4 podría jugar de esta manera, podría jugar H6 después. El caballo podría reciclarlo por D7. Y vaya a saber dónde termina, ¿no?, el caballo porque si desaparece el peón de G5, incluso podría venir por F6, H5 y G3. Una posición muy difícil, donde, como me gusta decir, ganará quien juegue mejor. Pero realmente vean esta partida, porque el C6 que hizo aquí las negras, que hicieron las negras, es increíble. Abrir la posición de esta manera, sobre todo con la torre en D1,
hay que tener valor para jugar esta jugada y sobre todo contra Bachier. Pero bueno, hemos visto muchas líneas, en media hora hemos liquidado la variante de alfil C4. Por supuesto que hay mucho más, siempre les recomiendo que busquen más partidas por su cuenta, pero creo que tenemos ideas suficientes para enfrentar esta variante. Así que eso es todo, espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan podido aprender algo y por supuesto los espero en el próximo capítulo. Muchas gracias.